¿Crees que tienes la uña de este color? Hay muchos motivos por el cual puedes tener las uñas negras. Quédate y te lo cuento. A diferencia de lo que la gente piensa, no todas las uñas negras te salen por correr. Cierto es que esto es uno de los motivos más frecuentes, pero no es el único. Hay algunos otros motivos que pueden generar que tus uñas se vean de un color bastante oscuro, de los cuales algunos pueden ser bastante graves. Voy a darte las pautas para que puedas identificarlo y distinguir entre los motivos más graves y cuáles son motivos más inofensivos. Y a su misma vez vamos a ir explicando sus causas y sus tratamientos. Un trauma continuado. Una de las causas más habituales, como acabo de comentar, es un trauma continuado. Es decir, que tras una actividad deportiva, como por ejemplo correr o llevar todo el día un calzado mal ajustado, puede llevar y puede hacer que la uña la veamos de color negro. La clave para distinguir si esta puede ser nuestra causa es recordar cómo era mi uña el día anterior, es decir, tenía un aspecto totalmente normal, y al día siguiente, tras esa actividad o ese calzado que a lo mejor no me duele recién puesto, pero me da la sensación de que me oprime, es uno de los motivos que lleva a que la uña se vea de un color mucho más oscuro. Esta decoloración puede ser entre una decoloración leve, es decir, una pequeña ampolla que genera un hematoma debajo de la uña de un color entre azul oscuro y negro, en el sentido de un hematoma que produce un sangrado muy intenso debajo de toda la uña, hace que la uña se ponga prácticamente totalmente negra y nos da muchas posibilidades de que la uña, incluso con el paso de los días o las semanas, se termine desprendiendo y se termine perdiendo la uña. Como he comentado, en los casos más graves podemos hacer que la uña se separe y se pierda. Cuando la uña se está separando parcialmente del lecho, es decir, de la piel que está justo por debajo, esta separación sí que puede llegar a ser dolorosa, porque una parte de la uña está adherida mientras otra está despegada. Esa tensión nos puede producir dolor en el dedo. Sin en cambio, cuando ya la uña se cae, se separa por completo del lecho, la uña está totalmente despegada, tejido muerto, con lo cual no sentimos ningún dolor. Lo malo de que la uña se nos caiga por completo, bueno, a partir de ahí nos pueden surgir ciertos pequeños problemas. Por ejemplo, cuando se nos desprende la uña por completo, en el caso del dedo gordo, tenemos un problema entre comillas a nivel estético, porque podemos tardar hasta un año en que la uña vuelva a crecer de nuevo, y de 6 a 9 meses en los dedos menores. Hay veces que es verdad que en un desprendimiento parcial la uña no se cae por completo y la uña nueva nos van haciendo debajo de esta uña antigua, y a su vez esta lámina nueva va separando y va empujando la lámina vieja. Algo que no suele ser doloroso, pero bueno, también puede tener algún proceso durante todo el crecimiento, algunos días o momentos puntuales en la que la uña puede llegar a doler. También hay que tener muy en cuenta que si el traumatismo repetido que nos ha generado esta uña negra nos seguimos exponiendo a él, es muy probable que la siguiente uña que nos vaya saliendo también, bueno, se nos pueda poner negra, se nos pueda despegar o le puedan salir rayas, marcas, pequeñas petequias que son como mijitas en la uña, como pequeños boquetitos, o cualquier tipo de defecto estético debido a que la presión daña la estructura de la propia uña. En el caso de que tengamos problemas o un conflicto entre la uña vieja que no se ha terminado de caer y la uña nueva, vamos a intentar con una tijera o un pequeño corta uña o alicate cortar y sanear muy bien la zona, y si vemos que tenemos complicaciones, la uña está un poco pegada, nos duele al tocarla y demás, vamos a acudir a un especialista que nos limpie y nos sanee muy bien toda la uña antigua para que la uña nueva no tenga ningún percance y pueda salir de la manera más adecuada posible. Otra ocasión en la que debes de preocuparte debido a este problema, e incluso si la cosa se complica, visitar a un especialista, es que la piel de alrededor, debido a esta compresión constante, esté dañada, es decir, esté inflamada, irritada o enrojecida, o que directamente rezume supuración. En ese caso debes de aplicarte una pomada antibiótica, además de algunas pequeñas curas locales, y si ves que la infección se complica y ya requieres de antibiótico oral o de unas curas más complejas, pues como comento, va a acudir a tu podólogo que te ayude y te solucione el problema. Para que este problema no se perpetúe y no recidive, valora muy bien tu zapatilla por si necesitas cambiar de modelo de zapatilla o de zapato, o también tener en cuenta si te puede interesar una zapatilla medio número más grande de la que te estás comprando. Hematoma subungueal por presión directa. Esta es otra de las causas más comunes y no es más que la caída de un objeto, eventualmente un objeto pesado o un objeto duro, que nos cae justo encima de la uña. Seguro que a todo el mundo nos ha pasado alguna vez. Cuando esto ocurre, el golpe del objeto produce una rotura de los vasos sanguíneos del lecho, que es la piel que está bajo la uña, como ya hemos comentado. Y esta rotura de estos vasos produce un estancamiento de la sangre.
Esto es lo que clínicamente se conoce, se llama como hematoma subungueal. Y es una causa muy fácil de distinguir porque es una causa directa. Es decir, te cae el objeto y si no al momento, a los pocos segundos, empezará a emanar la sangre debajo de la uña y en el momento que se seque pasará de rojiza a un color más oscuro. Todo este acúmulo, toda esta concentración de sangre bajo la uña suele provocar una sensación dolorosa palpitante que realmente es bastante molesta. En el caso de que esto no ocurra, debemos de utilizar una pequeña aguja desinfectada y esterilizada para perforar la lámina de la uña. Interesante hacerlo durante las primeras horas antes de que la sangre se seque para poder vaciar mucho mejor el contenido. Vamos a hacer, como comento, esta pequeña perforación en la uña. La perforación atraviese el ancho de la lámina, lleguemos justo a la zona de la piel y a partir de ahí empieza a emanar el sangrado hacia afuera. Nos vamos a ayudar haciendo presiones, tanto mediales laterales como dorsoplantares, para ayudar a empujar todo ese líquido e intentar que quede el menos líquido posible. Así evitaremos desprendimiento de la uña, dolor, que la uña se nos ponga negra y todo este tipo de complicaciones. En el caso de no tener la suficiente maña o soltura con el material o no confiar en los materiales de casa, ya que es material de casa, por muy bien que se limpie, es higiénico, no está esterilizado, no son las condiciones de trabajo más adecuadas, acudimos a un profesional que nos realice este procedimiento. Una infección fúngica. Las infecciones fúngicas, es decir, la infección por hongo, puede extenderse a cualquiera de las uñas de los dedos de los pies. Es verdad que la variabilidad de color en la infección fúngica es mucho más completa que solo el negro, ya que hay infecciones fúngicas que van desde un blanco amarillo hasta un azul, algunas incluso un color tipo marronáceo y otras en color negro. Es otra de las opciones que nos puede llevar a por qué tengo mis uñas negras. En el caso de que tengamos una infección fúngica, lo ideal es acudir a un podólogo que evalúe tu uña, te corte un trozo de uña y la mande a un laboratorio para, una vez biopsiada, te den el resultado de cuál es la infección. A partir de este resultado puede haber infecciones leves, que la mayoría se tratan con tratamientos tópicos, o puede haber infecciones más complejas que requieren de la combinación de tratamiento tópico y oral. Si quieres saber mucho más cómo diagnosticar, tratar sobre todo el hongo y mediante medidas de higiene y tratamientos conseguir que esta infección fúngica se recupere por completo, te dejo un enlace justo aquí arriba, el cual puedes pinchar y te llevará un vídeo mucho más completo. Tener las uñas de los pies bien cortadas, utilizar calzado y calcetines que sean muy transpirables y por supuesto no andar descalzo en zonas públicas, ni utilizar zapatillas, calcetines, corta uñas, limas de ninguna otra persona. Son 4 de las muchas medidas que hay que tener en cuenta para evitar que tengamos estas infecciones fúngicas. Si no, como acabo de comentar anteriormente, puedes pinchar en el enlace que acabamos de ver hace pocos segundos y ahí verás muchas más medidas higiénicas que te ayudarán con esta infección. Cáncer de piel. El melanoma subungueal es la forma más grave de cáncer que puede haber en la piel, con lo cual nos ponemos muy serios con este tema porque es un tema muy importante. Los signos clínicos que se van a apreciar es un cambio en la hiperpigmentación de la piel que hay debajo de la uña. ¿Qué ocurre? Que este cambio de hiperpigmentación es muy lento y es indoloro, lo cual hace difícil de detectarlo y hace que los pacientes posibles no le den importancia, ya que el dolor es el principal motivo por el cual tendemos a acudir a cualquier especialista. Una mala señal es una decoloración tirando a oscurecimiento que se produce a través de la uña e incluso la cutícula. Si estás viendo que tu uña está cambiando a un color más oscuro y no recuerdas ningún traumatismo, no recuerdas ninguna actividad deportiva que haya justificado un cambio de un día para otro la coloración de la uña, sino un cambio de coloración progresivo a través de la propia lámina de la uña, por favor, acude a un especialista. Esto es muy importante. Hago un especial llamado emergencia, entre comillas, a todos aquellos pacientes que van mucho a servicios de pedicura. Bueno, si os queréis pintar la uña del color que queráis o lo que sea, no hay ningún problema. Pero es muy importante que entre el cambio de tener la uña pintada de un color, despintarla y pintarla de otro color, en ese momento hagamos un examen exhaustivo de la coloración de la propia lámina. Porque si tenemos siempre la uña pintada constantemente, se nos puede pasar que tengamos este problema, ¿vale? Con lo cual yo, además de esto que acabo de decir, también aconsejo que es obligatorio un chequeo anual a nuestros pies por parte de un especialista sanitario, no en un centro de pedicura. Mientras que el melanoma, pues es verdad que puede ser mortal, sí que es cierto que es fácilmente tratable si se diagnostica pronto
y es bastante raro, es muy poco habitual en la población. En el caso de que tengamos un melanoma subungueal, el especialista lo que va a hacer es, mediante una cirugía, va a realizar una extirpación de la lámina. Es muy importante saber que el melanoma subungueal, a diferencia de otros melanomas, no tiene origen o causa directa por el sol, con lo cual no tiene prevención con cremas solares, la no exposición al sol y demás. No es válido en este tipo de melanoma, a diferencia de otros muchos melanomas de la piel, que sí que tienen una importancia directa con el sol. Tono de piel. Muchas veces este cambio de coloración debajo de la uña no es más que simplemente un cambio en el color de tu piel, ya que recuerda que lo que vemos por encima es la uña, pero debajo de la uña hay piel. Igual que con el paso del tiempo se puede producir cambios en la pigmentación de la piel, de pequeños somos más blancos, de mayores podemos ser más morenos, cambios en la coloración del pelo, que si el niño de pequeño era rubio y resulta que de adolescente tiene el pelo más castaño, pues con la piel que hay debajo de la uña ocurre lo mismo. Es decir, puede haber cambios en las pigmentaciones de ese tramo de piel y hacer que ese cambio en la pigmentación nos parezca que la uña es más oscura, aunque la uña sigue siendo la misma. Eso lo cambia en la piel. ¿Qué pasa? Que esto se puede distinguir y separar muy bien del melanoma, en el sentido de que el melanoma habitualmente suele ocurrir solo debajo de una sola uña, y sin en cambio los cambios en la pigmentación de la piel de debajo de la uña van a ser cambios que afecten como mínimo de manera simétrica a la misma uña de los dos pies. Es decir, imagínate que solamente me cambia la coloración de las uñas de los dedos pequeños, pero va a ser en los dos pies, e incluso lo más normal es que ese cambio en la pigmentación se produzca en todas las uñas de los pies. Esto simplemente es un cambio de carácter natural, no hay que darle ninguna importancia y no requiere de ningún tratamiento. Y ahora lo importante, ¿cómo evitamos o cómo tratamos esta uña? En el caso de que tenga el ejemplo más habitual, que sea un hematoma debajo de la uña, bien por presión directa o bien por una actividad deportiva, lo que vamos a hacer es prevenir o tratar estas causas que nos están produciendo que las uñas sean negras. Por ejemplo, en el caso de una actividad deportiva como el running, hay que tener en cuenta que sobre todo si hace running de larga distancia o si hace running de alta intensidad, es decir, series muy rápidas, ese impacto continuado, en el primer caso continuado en el tiempo, en el segundo continuado en cuanto a picos de fuerza, puede hacer que salga esta uña negra por hematoma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener mucho cuidado con el tema de la zapatilla, una zapatilla que se nos adapte bien, incluso que pueda ser medio número más grande de lo que creemos que necesitamos, y así vamos a prevenir muchos problemas con las uñas. Especialmente nos van a salir las uñas del dedo gordo, ¿vale? Porque la uña del dedo gordo es aquella que cuando corremos sufren más fuerza de brazo de palanca al correr, es decir, los utilizamos más para impulsarnos, y además es el dedo que habitualmente, sobre todo en cambios de plano, en subida y en bajada, a impactar más con la punta de la zapatilla. Cortes de las uñas de manera periódica y, por supuesto, como he comentado, el tema de la zapatilla es súper importante. Fíjate que entre tu uña de tu dedo más largo, que he comentado que muchas veces es el primero, pero otras veces puede ser el segundo, y el final de la zapatilla, tiene que haber una distancia, bueno, en una medida americana se consideraría un pulgar, pasado a centímetros, en más o menos 1,5 centímetros. Y no se me podía olvidar también el tema de los calcetines. Utiliza un calcetín más grueso, porque eso también quitará y amortiguará parte del impacto entre el dedo y la zapatilla. ¿Y cómo tratamos directamente estas uñas negras si ya se nos ha producido? Muy fácil. En el caso de que hagas cualquier deporte o simplemente tengas este golpe traumático que nos puede ocurrir algunas veces, como ya hemos dicho, se va a producir un cambio en la coloración de la uña, se va a producir una pequeña explosión de los vasos sanguíneos que hay en el lecho de la piel que está debajo de la uña, y a partir de ahí se va a producir un sangrado que se va a quedar estancado bajo la uña. No es un sangrado que va a rezumar fuera de la uña. Entonces, al quedarse estancado, nos puede producir problemas. Si el sangrado es muy leve y la decoloración es leve y parcial, no hace falta que te hagan nada. Simplemente déjalo varias semanas, incluso algunos meses, que poco a poco ese hematoma se irá reabsorbiendo e irá desapareciendo. En el caso de que el sangrado haya sido mayor, ya sí tenemos un problema, porque la presión que se nos va a producir entre la piel y la uña es muy alta, y eso nos va a producir dolor e incomodidad con nuestra uña, y incluso en casos peores puede producir un desprendimiento parcial o total de la lámina. La manera de tratarlo, por supuesto, yo te tengo que recomendar que acudas a un especialista que lo haga de una manera totalmente profesional. En el caso de que el remedio lo queramos hacer en casa, pues simplemente vamos a coger una agujita como las de coser, vamos a desinfectarla con alcohol, luego vamos a desinfectarla de manera térmica con un mechero y vamos a hacer perforaciones en la uña. Vamos a ir dándole
vueltas, cuartos de vuelta en una dirección y en otra, hasta que poco a poco terminamos de perforar la uña y vamos a hacer presiones dorsomediales y lateroplantales para ir empujando en todas las direcciones la piel y la uña para que se evacúe la máxima cantidad de líquido. En el caso de que por el traumatismo ya directamente se nos haya desprendido la uña y ya lo que tengamos es un sangrado directo de la piel hacia afuera, vamos a presionar, como cualquier herida, muy fuerte en la zona, con una gasa a ser posible, hasta que se corte el sangrado. Luego vamos a hacer curas con betadine o cristalmina, en el caso de que la perforación sea leve, y si no, vamos a acudir a un especialista en el caso de que la perforación haya destruido gran parte de la piel, no vaya a ser que vayamos a requerir de una cura más compleja, o en algunos casos incluso hasta un cosido de puntos de la piel. En resumen, para finalizar, para mí, factor 1 muy importante, el tema del melanoma subungueal. Es muy raro, si se coge pronto es fácilmente tratable, pero si se deja y no se tiene en cuenta y se minusvalora la patología, te puedes meter en una complicación que incluso en casos más graves puede llegar a costarte la vida. Segundo factor clave para mí, por suerte la mayoría de las coloraciones negras en la uña suele ser por hematomas subungueales, bien por un impacto repetido o por un impacto seco. En ese caso, seguir las pautas que ya te he recomendado en el vídeo de tratamiento, cómo prevenirlos y demás. Y luego, por último, bueno, tonalidades de la piel no hay mucho que evaluar, es un cambio en la piel y ya está, no tiene más importancia. Y el tema de los hongos, pues tratarlo de manera adecuada, con un diagnóstico, con un tratamiento profesional y todo lo que recomiendo y hago hincapié durante el desarrollo del vídeo. Si has llegado al final y el contenido de este vídeo realmente te ha gustado, dame un buen like porque eso siempre ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Escríbeme abajo en el cajón de comentarios alguna duda relacionada con el tema que hemos tratado en el vídeo o cualquier otro tema de cualquier otro vídeo de salud que te gustaría que hablara en el canal. Suscríbete y pincha en la campanita, que es muy importante para que te lleguen futuras notificaciones de los vídeos que seguiremos creando en este canal. Adiós a todos, hasta el próximo vídeo.